La defensa de l'agricultura ecològica, igual que la defensa de la pesca sostenible o de la potenciació de la silvicultura, són elements, són vectors d'aquest canvi que inevitablement hem d'encarar si volem fer realitat aquestes modificacions de les que jo parlava abans. I això s'ha d'interpretar no com una limitació ni com una complicació per a la ciutadania, sinó que s'ha de plantejar com una oportunitat. És a dir, quan parlem de sostenibilitat, res és més fàcil d'entendre que ha de ser sostenible que el tema de l'agricultura. I crec que això tot el món ho entén i la concreció d'això és l'oportunitat de crear llocs de treball, de fer les coses d'una altra manera i al mateix temps també d'afavorir la vida bona, la vida agradable, la vida feliç de la gent, perquè això també és el que hem de vendre quan parlem de territori, quan parlem, en aquest cas, d'agricultura, però quan parlem també de la sostenibilitat i del planeta. Ser capaços de trobar camins que vinguin a això, a conjuminar el que és el manteniment d'unes determinades necessitats humanes, d'una determinada activitat socioeconòmica, amb el que és el que dèiem, la sostenibilitat i aquesta agricultura ecològica, que crec que són dos conceptes absolutament lligats. No hi pot haver agricultura sense ecologia, igual que no es pot fer un plantejament de defensa de l'ecològic si no fem una defensa del que és la terra. Així que espero que les jornades siguin fructíferes, que us vagin molt bé i que tot el que parleu així ens pugui servir després també als que estem a les institucions per tal de millorar el que és la nostra gestió. Moltes gràcies. Asistimos en el contexto internacional a determinadas políticas que van a determinar, en buena medida van a determinar el devenir de las agriculturas y de la agricultura valenciana en concreto. Pero además pasan otras cosas, ¿no? Pasa que, como estamos viendo, los efectos del cambio climático cada vez son más visibles y que ese es un hecho que está ahí, viene para quedarse y va a ser de creciente impacto. Eso va a determinar también en buena medida el devenir de la agricultura y especialmente de la agricultura mediterránea y dentro de la agricultura mediterránea de la agricultura valenciana. Hemos configurado un programa en el que, además de haber una excelente participación académica, hay una muy buena participación social, pero con todos los enfoques. Es decir, están los ecologistas, están los ambientalistas, pero están las organizaciones agrarias y están los propios productores, está la política y está la academia. Nos enfrentamos a dos problemas de una envergadura trascendente, ¿no? La alimentación humana, por tanto la salud humana y la salud del planeta, los impactos que abastecer a la población de alimentos y de alimentos saludables, los impactos que genera sobre la propia salud del planeta. Imaginaros la envergadura de los problemas que aquí estamos abordando. No podem imaginar-nos la quantitat de pals en la roda que estan posant els estats per a que aquest reglament no vagi endavant, quan en teoria és una de les prioritats de la Unió Europea. Ho dic perquè entre el discurs i la pràctica és on se troba el problema a què s'enfronten els nostres productors i aquells que volen que l'agricultura siga cada volta més neta i cada volta una agricultura de major qualitat ambiental, humana i també per als productors. Problema número 1, detectat en la comissió i que els geògrafs coneixen perfectament. La cadena de comercialització alimentària, els abusos en la cadena de comercialització alimentària. Per què? Si nosaltres produïm fruita i verdura, d'altres coses, però produïm fruita i verdura, i és un producte deficitari en la Unió Europea, no és com la quota, no és com la llet, és deficitari. Europa necessita fruita i verdura molt més de la que produeix. Per què els preus estan tan baixos? No t'entre ja dins la lògica del mercat. Una de les causes fonamentals són els abusos en la cadena de comercialització, que permeten que els intermediaris s'estiguen enriquint, les grans distributores s'estiguen enriquint, apretant al productor i exigint de vegades preus que són dumping, que van per sota del preu de producció. Si se soluciona aquest problema, probablement la fruta y la verdura no necesitaría ajudes directes de la granja, porque ya tendría un preu. Yo creo que el sentimiento de los agricultores y ganaderos de todo el mundo es que su aporte, su gran aporte a la sociedad son los alimentos
con los que vivimos y que son fundamentales. Y además también tengo claro que en todas partes del mundo, desde Haití, donde he vivido, hasta aquí, lo que quieren es vivir de su trabajo. Y que les gustaría que su trabajo estuviera remunerado, estuviera bien remunerado. Yo creo que he dicho eso, y me gustaría que en el debate a futuro de la reforma de la PAC, que empezamos ahora y que nos llevará hasta el 2020, 2021, 2022, no se sabe muy bien cuándo, desde luego van a haber temas en el foco del debate importantísimos. Evidentemente, el debate sobre una agricultura en consonancia con el reto del cambio climático será evidente. Evidentemente se habrá un foco del debate en cómo hacer una PAC más justa a todos los efectos, distribuida de manera equitativa, pero sí me gustaría también que en el debate de la reforma de la PAC futura estuviera el tema del mercado, de la regulación de mercados, del derecho a competencia, de los tratados comerciales. Hay un estudio reciente, de hace pocos meses, de Canadá, de ETC, en el que muestra que cuando vamos al mercado y compramos determinados productos agroindustriales, por cada euro que yo pago, la sociedad tiene que pagar 2 euros más para paliar los efectos medioambientales y de salud humana. De los datos porcentajes de partida y el 20% también como objetivo que se plantea para la Comunidad Valenciana, en el 2100 y algo no lo hemos alcanzado. Entonces, ¿cuáles son esas políticas que puedan catalizar esa dinámica? Lo que se pretende es un cambio de modelo productivo, y un cambio de modelo productivo que se consolide. ¿Cuánto tiempo cuesta en nuestra sociedad, con nuestra agricultura valenciana? Porque a lo mejor la sociedad está demandando un cambio rápido, pero ahí están los productores y queremos que sean los productores valencianos, los agricultores valencianos. Al final, el que tiene que creer como base es el productor y el resto tiene que apoyar, y ahí tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de modelo de sociedad, porque si no, no va a aprovechar para nada. Yo creo que ahí todos tenemos que tener, no sé, lo de contra como de conocimiento para que esto al final redunde en beneficio de toda la agricultura. Queremos que crezca la agricultura. Si es en certificación, mejor, pero si no, por lo menos que vaya en la línia de ir haciendo cambios. Ens hem volgut ficar al cor de la ciutat per dir-li a la societat de que té que consumir productes més respectuosos, igual al medi ambient, com també més saludables per a la seva salut com a persona, i crec que ha d'anar en aquesta línia. La Unió Europea hi ha països que ja tenen un consum important, per tant nosaltres el que tenim que fer és educar en aquesta societat i ensenyar-li que tots aquests productes són molt més millors. I després a veure si també, de cara al productor, li arriba un valor añadit que ara no té en el producte convencional. Ara en aquest plan d'agricultura ecològica que s'ha tret per part de la Conselleria i pot haver un augment important d'hectàrees cultivades en agricultura ecològica, ahir tenim que acabar de rematar entre tots. Este llaurador que podia estar indecis però que en un moment donat hi ha una línia d'ajudes, aquestes ajudes tenim que consolidar en aquestes ajudes en este llaurador, però també el tenim que consolidar en la formació, en la informació, en tota la part d'investigació que se li pugui transmetre. Per tant, en aquesta gent, una volta que ja hem invertit en ell en diners públics, aquesta gent la tenim que consolidar i fer-la ferma dins del sector. Cada vez hay más productores que apuestan por la agroecología por intereses propios, porque ven que si tú respetas los ecosistemas, que si mantienes la fertilidad natural del suelo, la calidad del agua o la biodiversidad que te ayuda a controlar naturalmente plagas en tus cultivos, al final si tú cuidas a la naturaleza cuida de ti y te permite producir alimentos sanos de calidad de una forma competitiva. Y por parte de los consumidores, cada vez somos más los consumidores concienciados
con el reto que supone abastecer de alimentos a una población mundial creciente, con unos recursos naturales limitados y con el impacto, el contexto de cambio climático en el que nos encontramos. Cada vez somos más los consumidores que apostamos por la agroecología, por consumir de manera responsable y sostenible, y vinculando a productores y consumidores conseguiremos afrontar este reto. Los escenarios de cambio climático que nos habían señalado los investigadores hace 1 o 2 décadas se están cumpliendo a rajatabla, por lo que suponemos que a los que nos enfrentamos a los próximos años van a ser también bastante certeros. Por tanto, adaptarse a un clima más cálido, a una disponibilidad menor de agua y a unas diferencias en la fenología de los cultivos, en las propiedades y en la calidad, es un reto que habla desde luego de sobrevivir en el medio y en largo plazo. Y eso es lo que los agricultores tendrán que hacer frente o tendrán que tener en mente para seguir cultivando en los próximos años. Bueno, el apoyo a la agricultura ecológica desde Compromís es clave, ¿vale? Es un posicionamiento político clave, así lo ponía en nuestro programa y así lo estamos defendiendo en SCORS, desde el grupo parlamentario. Realmente este plan de diversidad agraria es también un plan ambicioso que va encaminado a la recuperación y puesta en valor de las especies autóctonas, muy valiosas para nuestras huertas y ecosistemas, y que se han perdido, pues, aquí como en gran parte del planeta, muchísimas variedades, y que se está haciendo una gran labor desde Consellería en este sentido. Como la mortandad masiva de abejas y otros polinizadores. Normalmente la parte visible cuando hay estas mortandades tan grandes, tan bestiales, son las abejas melíferas, aquellas que los agricultores cuidan con esmero, pero no vemos lo que está ocurriendo en el campo. ¿Por qué? Porque los plaguicidas sintéticos son auténticas bombas atómicas. No matan solo la plaga que nosotros agricultores, porque yo también soy un pequeño agricultor, queremos controlar para no perder nuestras producciones. Matan a todos los seres vivos que están allí, incluso a insectos beneficiosos para nosotros, como por ejemplo las abejas. El uso de plaguicidas sintéticos está provocando cerca de 200.000 muertes anuales. ¿Y quiénes son las principales víctimas de este uso masivo de plaguicidas? Pues precisamente los agricultores y agricultoras, porque son los que están ahí el día a día utilizando esos productos. Y ahora mismo las grandes empresas se están poniendo a producir porque les sale más rentable, plantan lo que ellos quieren, que va a la carta, y tienen su producto colocado en el mercado, que esa es otra. Cerca del 80% del producto fresco se vende a través de supermercados que ya están empezando también a invertir en productores o a invertir ellos mismos en otras empresas que ellos crean para poder producir y hacer los productos que realmente ellos quieren y cuando lo quieran. Esto trae una consecuencia, y es que al final tenemos una agricultura con una tendencia a ser una agricultura sin agricultores. Una agricultura en manos de grandes empresas que son capaces de producir alimentos suficientes seguramente para cubrir las necesidades, al menos de su negocio. ¿Qué ocurre con este tipo de empresas? Este tipo de empresas, los trabajadores, yo los veo, los desplazan con autobús. Vendrán de una gran ciudad, como puede ser Elche, como puede ser Alicante, como puede ser un pueblo, y los desplazan a una zona, trabajan allí y luego se vuelven a casa. Y si tienen que irse otra vez a 200 kilómetros, se van otro día a 200 kilómetros, hacen la gestión y vuelven a casa. Eso provoca un desapego al territorio y provoca una deslocalización social. Es decir, la gente que vivía en el campo, que formaban parte del campo, tienen que dejar de mantener sus cultivos porque ya no son competitivos. Y la gente ya no tiene desapego. Ahora mismo el trabajo del agricultor es un trabajo más, no es una forma de vida, que es lo que venía siendo tradicionalmente. Yo quiero que los políticos que tenemos ahora, que sin duda es la mejor consellería que hemos tenido en materia de agricultura ecológica, cuando dicen que el 20% ha crecido en 2 años, el 20% en 2 años viene de un montón de bajas que hubieron en el 2014, fruto de que se acaban las ayudas. En 2014 se acaban las ayudas y mucha gente se da de baja. No ha tenido una buena experiencia, lo que sea, las razones que puedan ser. Y claro, a partir de allí, cualquiera que se dé alta en 2015 va sumando positivo. Ahora, la política tiene que ponerse a esa velocidad de crucero.
porque la política no debería ser reactiva, debería ser proactiva, debería ir tirando, porque la política tiene los datos suficientes para saber a la envergadura del problema que nos estamos enfrentando y que ha sido expuesto hoy aquí con muchísima rotundidad, ¿no? Esa envergadura hace que la política tuviera que ir tirando de la sociedad y no la sociedad tirando de la política. Pero bueno, este es otro debate que podemos dejar para otro. Muchas gracias a todos por haber